Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Estamos a 2 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, en medio de alteraciones del orden público y de la compra de votos que se convierten en las principales amenazas de una jornada electoral que es trascendental para la democracia colombiana. En cuanto a alteraciones del orden público en las últimas horas, el hecho más grave ocurrió en Policarpa, Nariño. 3 personas fueron asesinadas, entre ellas Héctor Cabrera, hermano de la exalcaldesa de ese municipio y hoy candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera, quien ha denunciado que este asesinato fue cometido por los autodenominados comandos de uno de los frentes de alias Iván Mordisco en esa zona del occidente del país, que estarían haciendo campaña política por otro de los candidatos que están en esta campaña electoral. Precisamente lo que se ha dicho es que la columna Franco Benavides, que es de las disidencias de Iván Mordisco, habría sido la responsable de este asesinato. Además de este hecho, han sido muy claras y fuertes las denuncias que en las últimas horas hicieron tanto la Defensoría del Pueblo como el expresidente Álvaro Uribe. La Defensoría del Pueblo recoge los ataques sufridos por 2 candidatos a las elecciones de este domingo en diferentes partes del país, en Santander y en el departamento del Atlántico, sumados a otros hechos que considera muy graves en materia de orden público de cara a estas elecciones. El expresidente Álvaro Uribe está denunciando que en el departamento de Caquetá las disidencias de alias Calarcá están constriñendo a los electores para que no voten por el Centro Democrático y para que voten por determinados candidatos. La otra gran preocupación en estas elecciones es la compra de votos, que es un vicio históricamente ligado a las elecciones en Colombia. Se han incautado por parte de las autoridades más de 1.760 millones de pesos en efectivo en las carreteras del país en las últimas semanas, con el hecho más reciente en la vía entre Ibagué y Girardot. Se produjo el decomiso de 71 millones de pesos en efectivo y publicidad electoral de quien sería la representante a la Cámara y aspirante a reelegirse, Olga B. González, del Partido Liberal, muy cercana al presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que no hay ninguna irregularidad, que todo esto está debidamente justificado. Mientras se presenta este panorama tan difícil en materia de orden público y en materia de posibles delitos contra el sufragio, las instituciones en su mayoría cierran filas para darle a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral todas las garantías y el voto de confianza, el respaldo para que este domingo se lleven a cabo unas elecciones tranquilas. Escuchábamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que luego de una reunión de sala plena, los 23 magistrados, con el procurador, con el registrador, con el Contralor y con la Defensora del Pueblo, dicen que en Colombia sí hay garantías para las elecciones, a diferencia de lo que intenta sugerir el gobierno del presidente Gustavo Petro. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana y llegó el día de las elecciones y la Corte Suprema de Justicia no pudo ponerse de acuerdo alrededor de un tema crucial: las consecuencias para algunos congresistas gravemente involucrados en la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sesionaron y la última vez fue ayer, donde la votación quedó empatada, 3-3, para definir si ordenaban la captura y llamaban a juicio a Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Gómez. Estamos hablando de los congresistas de las comisiones económicas del Congreso, que hoy está en ejercicio, acusados en más de 17 declaraciones por Olmedo López de aprobar créditos solicitados por el gobierno a cambio de contratos en Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar por más de 92.000 millones de pesos, es decir, de vender el voto a cambio de que el gobierno los favoreciera. De este grupo, solo Mansur, Muñoz y Manrique están haciendo campaña política buscando reelegirse en el Congreso a pesar de los serios cuestionamientos. El asunto estuvo en manos de una sala integrada por 6 magistrados. Aparentemente, solo el magistrado Misael Rodríguez, Héctor Alarcón, Cristina Lombana estuvieron de acuerdo con imponer las medidas a los congresistas. Ahora el asunto va a quedar en manos de conjueces. Sus nombres son Alfredo Rey y Javier Fernando Fonseca, que entran a estudiar el expediente por el que ya 2 ministros del gobierno del cambio, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, están acusados de comprar estos votos, están detenidos, y uno más, prófugo de la justicia, Carlos Ramón González. Ojalá la justicia una vez más no llegue demasiado tarde, como ocurrió con el fallecido congresista Mario Castaño, que fue capturado vergonzosamente saliendo del Congreso de la República.
Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Este fin de semana usted no solo tiene que programarse para salir a votar, tenga en cuenta que como cada vez que hay elecciones, el gobierno ya firmó el decreto con las medidas especiales y las restricciones propias del domingo electoral. Primero, la ley seca arranca a las 6 de la tarde mañana sábado e irá hasta las 12 del día del lunes, con la posibilidad de que alcaldes y gobernadores, en caso de ser necesario, amplíen estos horarios en sus territorios. Sin embargo, la norma general es ley seca en estos horarios y así va a regir incluso en Bogotá, una ciudad que pensó en ampliar la restricción, pero finalmente se acogió al decreto nacional. En cuanto al cierre de fronteras, en el caso de pasos terrestres y fluviales, los cierres arrancan también a las 6 de la mañana de mañana sábado, pero van hasta las 6 de la mañana del próximo lunes, menos horas que la ley seca. Se prohíbe toda clase de propaganda política y electoral, las manifestaciones y las publicaciones de encuestas con intención de voto. Por ahora y hasta el lunes, los actos políticos solo pueden hacerse en recintos cerrados porque el decreto firmado por la Cartera de Interior prohíbe eventos políticos en espacio abierto. Y el domingo, el día de las elecciones, no podrán exhibirse carteles, pasacalles, vallas o afiches de propaganda electoral cerca de los puntos de votación. Tampoco podrán estar en las mesas de votación y queda prohibido para el elector, para usted o para mí, grabar o tomarle foto al tarjetón. En el caso de Bogotá, recuerde un último dato. Este domingo no hay ciclovía. Regresa la próxima semana. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Colombia cada vez contaminando más. 16% de la industria nacional que decidió no renovar sus contratos de gas natural y se movió hacia combustibles de mucho mayor impacto ambiental, como el carbón, como el fuel oil o como el GLP, que es una mezcla básicamente de gases propano y gases butano. Una recomposición dentro de la industria colombiana, en empresas de alimentos, de cemento, papel, vidrio y metalúrgicas, ante los cada vez mayores precios del gas en el país, producto de la pérdida de autosuficiencia, del voraz declive en los campos gasíferos, comenzando por los del Ecopetrol, que el año pasado cayeron 14% en su producción de gas natural, y por todo ello, claro, ante la necesidad cada vez también más imperiosa de tener que importar gas desde el exterior. 20% del gas que hoy consumimos que viene desde el Golfo de México y de Trinidad y Tobago, con un costo promedio entre 15 y 18 dólares por millones de BTU, y con perspectivas además de todo de seguir aumentando, de seguirse encareciendo ante la guerra en Oriente Medio, que ya deja los precios del gas en Europa por los 65 euros el megavatio hora, y que también comienza a presionar al alza los precios del gas que se comercializa en los Estados Unidos, desde cuyo Golfo se trae la mayor parte del gas que se importa para Colombia. Gas que llega muy caro, y por eso el 16% de la industria nacional no regulada decidió no seguir comprando más gas natural, no renovar sus contratos de gas natural, y se ha movido hacia combustibles mucho más contaminantes, como efectivamente lo es el carbón, que tiene el doble de emisiones de gases invernadero, o como también el fuel oil o SGLP, sustituyendo así un total de 32 gigavatios de toneladas el año pasado, 38.6 gigas de BTU por día, más exactamente, y generando una contaminación adicional de 164.000 toneladas adicionales de CO2, un récord en emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, y paradoja enorme en medio de un gobierno que supuestamente es ambientalista y que aboga dizque por una transición energética hacia energías menos contaminantes. Estás escuchando Blue Radio.